ir apresurados. Alguna vez nuestro pastor nos ha instruido y él nos ha dicho que antes de decir amén tenemos que oír, ¿verdad que sí? Pero hay que oír también todo el mensaje, hay que oír completo, ¿verdad? Todo el mensaje, y luego pues recibamos la palabra con gozo y con alegría. Hemos estado en algunos congresos y cuando está el predicador, cuando está el conferencista dando su sermón, su enseñanza, nos damos cuenta de gente, ¿verdad?, que es eufórica. Sí, cuando está la palabra disertándose, entonces hay personas que se levantan y con mucha alegría, entonces dicen amén, ¿verdad? Y yo recibo, ¿verdad? Y unos hacen así como le estoy haciendo yo, ¿verdad? Toman y agarran, ¿sí? Y ahí están eufóricos, ¿sabe? Recibiendo la palabra del Señor. Esta parte de la palabra del Señor que dice que algunos recibieron con gozo, yo quiero decirles que hay que recibir con gozo, hay que recibir con alegría, pero yo quiero preguntar hasta cuándo nos dura esa alegría. Y es que eso es lo que Jesús, o lo que el Señor, es lo que Jesús les está enseñando aquí a sus discípulos, a la gente. Él está enseñando de que deben recibir, pero que sea duradero de alguna manera. Y a ese terreno se refiere el Señor cuando Él dice que parte cayó entre los pedregales, pero ese terreno no era que habían rocas ahí, que ahí cayó la semilla. Era un terreno que por lo menos se miraba que se podía cosechar, pero tenía poca profundidad y abajo habían piedras, donde si la semilla cayó, ahí pronto iba a venir la planta, pero no iba a ser duradera. Era lo que Jesús estaba diciendo ahí. Y es que oír apresurados es oír sin entender. Sigue siendo esa parte. Oír sin comprender es escuchar únicamente el final, porque a veces escuchamos la promesa, pero no escuchamos el proceso. Es como escuchó el pueblo de Israel. Ellos, me imagino yo, llegó Moisés después de que él había recibido la gran misión de poder sacarlos o liberarlos del pueblo de Egipto, y llegó a decirle al pueblo: el Señor dice que los va a liberar y que les va a dar una tierra que fluye leche y miel. Y entonces yo no sé, pero el pueblo ovacionó y dijo: wow, qué bien, ¿verdad? Vamos a salir de aquí. Y ellos escucharon el final, pero no contaron con que el Señor iba a endurecer el corazón del faraón y que no los iba a dejar ir. Ellos no contaron con el desierto. Ellos no contaron con que iban a tener sed en el desierto. Ellos no contaron que había que pelear para poder conquistar esa tierra que fluía leche y miel. Tenemos que escuchar todo el mensaje y comprenderlo. Hay un pasaje de la palabra aquí, San Juan capítulo 6, el versículo, voy a leer del versículo 25. Miren lo que dice acá. Y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Sabe qué? Este pasaje, si usted lee los versículos anteriores, encuentra que Jesús caminó sobre el mar. Usted encuentra la alimentación de los 5,000, aquel gran milagro que el Señor hizo. Le dio de comer y no eran 5,000. Algunos dicen que eran 20,000 o más pudo haber sido. Y el Señor hizo ese gran milagro y le dio de comer a toda esa gente. Y toda esa gente, cuando el Señor pasa al otro lado, ellos también se embarcan y van, y entonces encuentran a Jesús de nuevo, porque lo iban siguiendo prácticamente. Alguien podría pensar, ¿verdad? Cuando la gente llega también al otro lado del mar y le preguntan: ¿cuándo llegaste acá? Alguien puede decir: wow, esta gente está siguiendo al maestro.
Está siguiendo a Jesús, quiere saber más de Él, quiere sus enseñanzas, pero mire lo que dice Jesús, versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es que a veces a nosotros nos gusta la promesa, nos gustan los beneficios del evangelio, pero no nos gusta el proceso. Y tomamos la promesa, y aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y tenemos la promesa, pero ¿cuánto dura eso? ¿Será que puede durar hasta que se cumpla? ¿O el día de mañana estamos renegando? O el día de mañana, ¿qué pasó con la alegría? ¿Qué pasó con la euforia? ¿Qué pasó porque recibió la promesa? A veces esa emoción solo dura lo que dura el mensaje. A veces esa emoción solo dura un día. A veces dura una semana. A veces solo dura lo que dura la celebración del aniversario, ¿sí? Porque ahí es cuando recibimos promesa y entonces tomamos y decimos: esta es mi promesa. Y a veces dura únicamente a que se termine. Y luego, de allí, ¿qué pasó? ¿Y dónde está la emoción? El Señor se está refiriendo a la gente y le está diciendo que no seamos de alguna manera como aquellos que recibieron con gozo en el momento. Y mire, voy a seguirle leyendo este pasaje porque vea la gente cómo es la gente, cómo somos a veces, ¿verdad? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Y mire el 28. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces le dijeron, mire la gente: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? ¿No vieron pues que Jesús había multiplicado los panes y los peces? ¿No se dieron cuenta la señal que el Señor hizo? ¿Y estos andan pidiendo señal todavía? Es que no comprendemos muchas veces lo que el Señor hace. Estamos viendo las obras de Dios y estamos esperando ver más obras. Y entonces mire lo que el Señor sigue diciendo ahí. Y Jesús les dijo: de cierto, voy a seguir leyendo el 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Estos habían leído la ley. Estos leían, comprendían. Es que Moisés dice: les dio de comer pan del cielo, el maná. Y entonces mire lo que el Señor dice. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él les estaba diciendo: yo soy el pan de vida. Si usted sigue leyendo hasta el 57, 58, usted encuentra que el Señor le está hablando de lo que Él era. Él era el pan de vida. ¿Sabe qué? El Señor les dijo: ustedes van a comer mi carne, van a beber mi sangre, porque yo soy el pan de vida. Pero estos se confundieron. Lo que estaban pensando estos era: Señor, entonces danos de ese pan. Es que ya les había dado de comer pan con pececito, dice mi hija, ¿verdad? Pan con pescado les había dado para comer.
Y allá ya andaban ellos otra vez, ¿cuándo nos irá a dar otra vez pan? Pero ellos querían un pan mágico, ¿sí? Querían el pan que en la mañana lo repartían entonces a todos, y entonces llegando a mediodía el pan estaba enterito otra vez. Y entonces a mediodía llegaban y repartían otra vez, y después cuando llegaban a la cena el panito estaba otra vez enterito. Y querían ese pan que fuera de esa manera. El Señor no les estaba hablando de eso. Ellos escucharon apresuradamente. No estaban analizando lo que Dios o lo que Jesús quería enseñarles a ellos, porque Él seguía hablando en parábolas, porque Él seguía hablando con alegorías, con metáforas, porque el Señor seguía hablando símil, se llama una figura también, y el Señor seguía hablándole con figuras, pero estos no entendían. Debemos oír y oír bien. Debemos oír con gozo y debemos hacerlo siempre con gozo. Debemos escuchar con gozo. Este terreno representa el corazón que se siente atraído por los beneficios del reino y sin demora lo recibe con gozo. Mire que lo que dice, ¿verdad? Abraham fue riquísimo en plata, en oro, en ganado. Y decimos amén. ¿Cuántos reciben? Amén. Bueno, a algunos ni eso les emociona, ¿verdad? Pero los que se emocionan, amén. Sí, porque así es, ¿verdad? Pero ¿cuánto le duró? Es que me llegó el cobrador. Es que miren, me están amenazando. ¿Y dónde está el amén de la riqueza? Eso es lo que representa este terreno. ¿Sabe? No cuenta, no ven el costo de seguir a Jesús, el negarse a sí mismo y tomar su cruz. ¿Sabe que la sorpresa viene cuando uno no presta atención a las demandas del Evangelio? O que es, porque solo estamos escuchando a la presentación del Evangelio de ofertas. Y eso es lo que nos gusta. Que todo lo promete, pero que no demanda nada. El Evangelio promete, pero también demanda mucho. No nos acostumbremos a un evangelio de ofertas. Oiga, hoy 2 hígados por 1. No tenemos 2 hígados, no. Bueno, vaya, júntense 2 que están enfermos, pues, y les damos a los 2, ¿verdad? Y están las ofertas. Hoy sale de deudas. ¿Sí? Pues yo le digo, yo he predicado de esto de la palabra, porque ahí está la palabra. Y nos emocionamos, pero no nos damos cuenta de la otra parte, ¿sí? Porque nosotros a veces leemos, ¿verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor y lo defiende. ¿Me faltó algo? Así leemos, ¿verdad que sí? Así leemos. O sea, llegamos al final, pero no nos damos cuenta de cosas tan importantes que son para nuestra vida. Y después andamos reclamándole a Dios. ¿Sabe qué dijo? Dice Matthew Henry en su comentario: el mero oír de la palabra no nos lleva al cielo. Hay que oír la palabra, pero el mero oír no nos lleva al cielo. Tenemos que practicar la palabra. Y la práctica regularmente nos lleva por ese camino de santidad, por ese camino donde hay que negarse, por ese camino donde hay que dejar cosas, entonces para recibir aquello. Pero el mero oír no nos va a llevar al cielo. Tengo que apresurarme porque ya me llegó el tiempo, ¿verdad? Y imagínese usted, ya solo 5 tengo, ¿verdad? Los 10 puntos lo voy a dar en 10, ¿verdad? 10 minutos. Bueno,
Este terreno, o ir apresurados, se trata de las personas que están siempre precipitadas al oír, que se precipitan. ¿Sabe lo que significa precipitarse? Dice que se hace o se dice de una manera demasiado rápida o con excesiva prisa. Hermanos, yo sé que cuando tenemos nuestros problemas estamos apresurados por una palabra, y ahí es donde está el error. Porque algunos van incluso a pedir: mire, usted no tiene una palabra para mí, disculpe. Ay, pastor, el Señor no le habló hoy en la noche, disculpe, ¿usted no soñó algo? El pastor en las nubes con el Señor, ¿verdad? Y nosotros queriendo que hay algo para nosotros, ¿verdad? Por casualidad el Señor no le dijo, ¿verdad? Que hoy es, ¿verdad? Hoy es el resultado bueno para mí, ¿verdad? Pero a veces nos precipitamos en eso y estamos queriendo buscar de todo, ¿verdad? Porque nos precipitamos. Pero mire, mis queridos hermanos, ese terreno es el corazón que se precipita a oír sin entender. Hay que entender el mensaje completo. Debemos de entender el mensaje completo. Ahí el versículo 20 que leímos dice en una de sus partes: al momento lo recibe con gozo. ¿Escuchó? Al momento. ¿Pero cuánto dura ese momento? Es en cuanto se dice. Y al momento recibe la palabra con gozo. Y es que nos precipitamos, a veces somos eufóricos en ello. El Señor me dio una palabra, el Señor me dio algo, y entonces estamos precipitados en ello. Pero de nuevo yo lo quiero llevar al proceso de todo aquello que el Señor nos promete. No hay nada de malo recibir la palabra de Dios gozosos. Es más, deberíamos gozarnos cuando escuchamos la palabra. Deberíamos estar gozosos, aunque tenga que reprendernos, aunque tenga que corregirnos. Debemos recibir la palabra con gozo. ¿Sabe? Hay algo que decían las señoras antes, ¿verdad? Mi mamá alguna vez me lo dijo: vos solo llamarás de tus sos. Y como uno es pequeño, ¿verdad? Ni las tuzas conocemos. ¿Qué será tuza, verdad? Y luego el pastor dice: allá en el terreno la tuza se metió a comer, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La milpa. Llamarada de tuza. ¿Dónde estará la llamarada, verdad? En la tuza, ¿verdad? Bueno, como ese es un término que no es nuestro, ¿verdad? Es el doblador, ¿sí? Entonces entiendo que solo es algo que uno quiere hacer, pero que ahí uno la deja, ¿verdad? Por cualquier cosa. Entonces deberíamos decir: ¿verdad? Sos llamarada de doblador, ¿verdad? Entonces uno entiende un poquito más. Pero ¿sabe qué? Estos que escuchan la palabra de esta manera son cristianos llamaradas de doblador, porque están en el momento, pero después ya no están. Les dura el gozo, la alegría, un momento, y luego se termina. Y luego ya no está el gozo, la alegría. Se termina. Y usted los ve ahí en la iglesia porque ahí están y quieren, y cuando usted se da cuenta ya no están. ¿Qué pasó? Es que se acabó el gozo. ¿Y qué pasó? El Señor no me respondió. ¿Y qué pasó? Es que mire que, ¿verdad? Algo pasó. Y estamos allí. ¿Sabe que la fe se demuestra en el momento de la prueba? Y de eso también habla este pasaje. Ahí es cuando demostramos realmente nuestra fe. No nos precipitemos. No nos precipitemos. Tomemos la palabra, claro, pero tomémosla completa. Me gusta a Zaqueo. Voy a adaptar este pasaje a esto. San Lucas 19:6, ¿recuerda usted? Zaqueo, que se subió ahí porque era pequeño según la Biblia. Se subió a un sicómoro. Y el Señor lo ve y le dice: date prisa, porque voy a tu casa. El versículo 6 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, dice la palabra. El versículo 6. Le recibió
gozoso. Pero su gozo no se terminó ahí. Y entonces nos damos cuenta que en el versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Hubo gozo en lo que él recibió, pero aquí hay un fruto también. Y ahora el Señor lo confirma y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Se vio el resultado del gozo y de la alegría, y esto permaneció. ¿Cuánto realmente dura nuestro gozo? Recibir con gozo la palabra nos tendría que llevar a pasar el momento de la prueba con gozo. Hay que pasar esos tiempos difíciles. Hay que pasar momentos complicados en algún momento. Tenemos que saber que eso es así. Este terreno nos habla también de los inconstantes. Aquellos que no están firmes, aquellos que no muestran solidez en su vida. Mira el versículo 21, la Nueva Traducción Viviente dice en su primera parte: pero como no entienden o como no tienen raíces profundas, no duran mucho. Ahora, ¿por qué? Porque viene el sol, dice, y entonces pega fuerte, y como no hay raíces profundas, se marchitan. Esta clase de corazón son aquellos entonces que reciben con gozo, pero cuando viene la prueba y vienen las situaciones complicadas de la vida, se desaparecen. Este terreno se ve como para sembrar y obtener mucho fruto, pero ¿saben qué? El problema está en el interior. ¿Y sabe por qué? Porque la raíz no va profunda. No va profunda porque específicamente el Señor habla aquí del terreno pedregoso. De aquel terreno que tiene piedras, pero no de aquel terreno que tiene rocas. Sino de aquel entonces que se ve como para poder sembrar, pero hay apariencia únicamente. Porque ahí muy cortito, después de la tierra, hay rocas. Y la pregunta aquí sería: ¿cuántas piedras tendrá nuestro corazón debajo de nuestra apariencia? Pero ¿qué rocas? Regularmente es la gran roca de la rebeldía. El pueblo de Israel siempre fue rebelde y por eso nunca dio fruto. Nunca dio fruto. Dios hablaba a través de Moisés, les daba las promesas, pero como había una gran roca de rebeldía, esa promesa se terminaba. Y veían el problema y entonces se sentían destruidos. Está también la gran roca de la incredulidad. La gente quiere creer lo que le conviene. La gente quiere creer lo que se le pegue la gana. O sea, perdón por esas expresiones, pero así es. Entonces sí cree que Dios es su protección, pero no cree que es el que le exige santidad. Entonces sí cree que Dios tiene promesas grandísimas para su vida, pero puede vivir como se le pegue la gana. La gente quiere creer lo que le conviene. Y entonces ahí a veces está la incredulidad en el corazón, pero está la gran piedra también de la indiferencia. Hay gente que rechaza la palabra cuando no les conviene. Es que cuando se habla de vivir fiel para el cónyuge, ¿verdad? Esas hojas las pasamos rápido, ¿sí? No, esto no está bien, ¿verdad? Y leemos, ¿verdad? Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Y entonces leemos la palabra como nos conviene y rechazamos aquella que nos señala. Yo le digo una cosa, que cuando usted se sienta señalado por la palabra, denle gloria a Dios y reciba también esa palabra.
Si el Señor le dice, no mientas, usted reciba con gozo esa palabra. Tenemos que recibir con gozo la palabra. ¿Por qué solo cuando hay promesas? Yo creo que cuando el Señor nos diga, ¿verdad?, que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, debemos decir, gloria Señor, porque me estás viendo, porque te estás dando cuenta de mí. Y tenemos que también recibir esa palabra. A veces está esa roca de pecado sin confesar. Aunque Dios nos conoce, escondemos esos pecadillos en nuestro corazón. Y ahí están como que muy profundos. Y a veces ese corazón como que realmente pudiera ser muy fructífero, pero nos damos cuenta que no lo es. Y nos damos cuenta que la palabra se muere en nuestra vida. No hay resultados, porque hay cosas que todavía tenemos que confesar. Y está esa gran roca de falta de entendimiento. Porque no queremos entender la palabra. Porque solo queremos ir únicamente a lo que nos conviene y rechazamos la palabra. Esta es la gente inconstante que no puede permanecer sirviendo al Señor. No puede permanecer y renuncia cada poco porque es que, mire, no puedo, ¿verdad? No puedo porque es que no le estoy siendo fiel a Dios. Es gente inconstante. ¿Sabe qué dice Jeremías 17:9? Ahí Dios dijo, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y es que a veces eso es lo que está pasando en los corazones y por eso hay mucha inconstancia en la vida del creyente. ¿Sabe quién es una persona inconstante? Dice el diccionario que carece de voluntad firme y continua en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Hay inconstancia muchas veces en nuestro corazón. De nuevo, Henry Matthew dice, donde no hay firmeza, no se puede esperar perseverancia. Y es que la persona inconstante no persevera. Cae de nuevo. Si usted lee conmigo para ir al siguiente aspecto, el versículo 21 en su segunda parte dice, en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, dice la versión Nueva Traducción Viviente, caen. Se lo repito. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Esta es gente sin fundamento. Porque como la palabra no logra penetrar, entonces caen. Pero ya se dio cuenta, son por las piedras que hay ahí. Porque dice que cayó la semilla, pero rápidamente crece. Pero como no tiene profundidad en sus raíces, entonces viene el sol. Jesús lo representa como las aflicciones y como las pruebas de la palabra. Y entonces se marchita. Y entonces Jesús está diciendo ahí, refiriéndose a las personas, en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra, entonces estos caen. Es gente sin fundamento. Y saben, una palabra muy fuerte y la voy a decir, pero a veces andamos en mediocridad porque no hacemos las cosas como Dios nos las pide. No tratamos de hacer la palabra o cumplir con la palabra. Esta es la gente que no soporta que los corrijan porque no han entendido a cabalidad el mensaje. De nuevo, sí las promesas, pero no el proceso. ¿Recuerda usted a Judas, uno de los discípulos de Jesús? Podría ser un gran ejemplo de esto. Estoy seguro de que él se maravilló cuando el Señor hacía milagros, cuando calmaba la tempestad, cuando se multiplicaba el pan y los peces, cuando Jesús sanaba a los paralíticos, a los ciegos, cuando reprendía a los demonios y estos obedecían, cuando levantaba a los muertos. Seguramente él dijo, ¡wow!
¡Oh, qué milagros! Yo no sé si él estaba sentado ahí en la sinagoga cuando se le acerca a alguien. ¡Wow! Este maestro que ustedes tienen es calidad, ¿verdad? O sea, en Chapín, pues, ¿verdad? Excelente. ¡Oh, qué palabra! Ese no enseña como esos escribas. Y Judas, oh, sí, ¿verdad? Claro. Pero él nunca entendió la palabra y estuvo con Jesús. Nunca comprendió las maravillas de Dios. Las vio, pero no comprendió las maravillas. Yo no sé cuánto se maravilló el de la sabiduría de Dios, pero al final no dio fruto la palabra que Jesús estaba sembrando en su corazón. No sé cuántas veces el eufórico gritó, ¡wow! Hasta los vientos y el mar te obedecen, Señor. Porque dice que ahí los discípulos se maravillaron. Y yo quiero creer que fue Judas el que gritó. Dijo, ¡wow, Señor! ¿Cómo calmaste los vientos? Pero la palabra no dio fruto en él. Luego se secó la raíz y se marchitó. Los que eufóricamente gritan, ¿se acuerdan ustedes? En San Mateo 21:9 iba Jesús a entrar a Jerusalén. Él manda a traer a un asna para que se cumpliera la profecía. Iba a entrar a Jerusalén. Y entonces suben al Señor en el asna y entonces en el pollino, y entonces toda la gente empezó a gritar. Y cortaban ramas de los árboles y los tendían debajo y para que pasara, y sus mantos los ponían ahí y gritaban, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y gritaban. Pero usted se da cuenta, unos capítulos más adelante de San Mateo 27, lo crucificaron. Un predicador dijo, los mismos que gritaban aquí Hosana, ahora estaban gritando, crucifícale, crucifícale. ¿Cuánto duró la euforia? ¿Cuánto duró el recibir con gozo? No nos precipitemos, por favor póngase de pie. No nos precipitemos, escuchemos la palabra del Señor. Es lo que sucede posiblemente hoy día, que estamos tan emocionados con los milagros y las bendiciones, pero cuando vemos las circunstancias que cambian a nuestro alrededor, nuestra fe flaquea. Yo le digo hoy, no, creo que no es pecado que flaquee su fe en medio de la situación oscura que quizás usted pasa, en medio del valle de la sombra y de la muerte. No es pecado que usted se asuste, no es pecado que usted vea las tinieblas, pero usted lo que sí tiene que saber es la promesa, porque cuando estamos en esta situación no vemos la promesa. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y esa es la promesa que tiene que sustentarnos. Pero no perdamos de vista la promesa por las tinieblas, por el valle de sombra de muerte, porque tal vez estemos pasando dificultades. Y está bien que en algún momento nuestra fe flaquee, que el desánimo llegue a nuestra vida por las circunstancias, que el temor invada nuestro corazón, que la duda tal vez abarque nuestros pensamientos. Pero tenga cuidado de no caer en la frialdad y en el rechazo a la palabra del Señor. Siga aceptando la palabra con solidez. Siga aceptando la palabra y fundaméntese en ello. Quiero dejar esto en su corazón, porque quiero que lo entendamos todos. El evangelio no se vive por emoción, se vive por convicción. Porque nuestras emociones nos traicionan,
Pero cuando estamos convencidos de en quién hemos creído, en qué hemos creído, aunque pasemos por el valle de la sombra de la muerte, vamos a ver que el Señor está con nosotros. Y es que se requiere de valentía, de ser fuertes, de esforzarse en el nombre del Señor para poder estar ahí y para poder demostrar que no hay piedras en nuestro corazón. Cada palabra que recibimos en nuestro corazón tiene que ser probada. Mis hermanos, cada palabra que recibimos en nuestro corazón como semilla tiene que ser probada. Cada promesa que Dios nos da tiene un proceso. Que el Señor nos ayude a pasar esos procesos. Cierre sus ojos, por favor, y repita conmigo fuerte. Diga: Señor, ayúdanos a cultivar nuestro corazón de manera que las palabras sembradas puedan arraigarse en nosotros. Quita de nosotros la incredulidad, la rebeldía, la indiferencia hacia tu palabra. Diga fuerte: trae fe para creer y soportar las aflicciones que tengamos que pasar. Que soportemos el calor de la prueba y nos hallemos aprobados delante de ti. A ver, diga esto conmigo, todos digámoslo: perdónanos, hoy confesamos nuestros pecados. No queremos que hayan pecados escondidos que tú sabes. Solo examina nuestro corazón y perdona nuestros pecados. Tú nos conoces tal y como somos. Trabaja en nuestro corazón, Señor. Y que este tipo de tierra, Señor, no seamos nosotros. Que tu palabra, que cada día es sembrada en nuestro corazón, pueda dar fruto, pueda producir, y que seamos la gente, los creyentes, tus seguidores que tú quieres. Señor, ayúdanos a seguir, Señor, el camino de tu evangelio con convicción. Que no haya nada en nuestro corazón, Señor, que estorbe tu palabra. Y si lo hay, Señor, yo te pido que tú obres en nosotros y que nuestro corazón cada día, Señor, sea quebrantado si es necesario, para que tu palabra quede en nosotros, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, como iglesia, ayúdanos. Ayuda, Señor, a nuestro corazón. Por favor, te lo pedimos. Y que tu palabra se haga real cada día en nuestra vida. Señor, creemos en tus promesas, pero creemos también en el proceso. Creemos, Señor, que hay cosas que tenemos que hacer. Creemos que tenemos que vivir como tu palabra lo manda. Ayúdanos, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Que tu iglesia cada día, Señor, busque de ti. Que cada día, Señor, haya un fundamento en cada vida. En el nombre de Jesús, que nada pueda venir a movernos. Tu palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en ti porque ya has vencido al mundo. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor, esta tarde. Muchas gracias. En tus manos estamos. Amén, Señor. Amén.